Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Juan Calvino y la carta a Claude de Sachin de 1545. La carta de Juan Calvino a Claude de Sachin ofrece una reflexión profunda y matizada sobre la usura, un tema que ha sido objeto de controversia tanto en la esfera religiosa como en la económica, en un periodo en el que los valores tradicionales comenzaban a ser desafiados por las nuevas dinámicas del comercio y el capitalismo emergente. Calvino se enfrenta a la tensión entre las enseñanzas bíblicas y la realidad práctica de su tiempo. Con su característica claridad y perspicacia teológica, no se limita a condenar la usura sin más, sino que aborda las complejidades de este fenómeno, cuestionando hasta qué punto los principios religiosos deben adaptarse a las cambiantes condiciones sociales. Veamos entonces el pensamiento económico tras la usura de Juan Calvino. Bueno, antes de analizar la carta, obviamente vamos a leerla previamente. Y la carta comienza de la siguiente forma. Aún no he intentado responder adecuadamente a la pregunta que me planteaste, pero he aprendido, por ejemplo, de otros con cuán grande peligro está asociado este asunto. Pues si se condena toda usura, se imponen cadenas más rígidas a la conciencia de las que el propio Señor desearía. O, si se cede aunque sea un poco, con ese pretexto, muchos se apropiarán de una libertad de medida, la cual luego no podrá ser restringida por ninguna moderación ni limitación. Si te estuviera escribiendo solo a ti, temería menos esto, pues conozco tu buen juicio y moderación. Pero ya que pides consejo en nombre de otra persona, temo que pueda permitirse mucho más de lo que deseo al aferrarse a alguna palabra, aunque estoy seguro de que examinarás cuidadosamente su carácter y, a partir del asunto tratado aquí, juzgarás lo que es conveniente y hasta qué punto puedo abrirte mis pensamientos. Y primero, estoy seguro de que por ningún testimonio de la Escritura se condena totalmente la usura, pues el sentido de esa expresión de Cristo, prestad, esperando nada a cambio, Lucas 6:35, hasta ahora ha sido tergiversado, al igual que otro pasaje, cuando habla de los espléndidos banquetes y el deseo de los ricos de ser recibidos a cambio, y les manda más bien invitar a esos banquetes a los ciegos, cojos y otros necesitados que yacen en los cruces de caminos y no tienen la capacidad de hacer un retorno similar. Cristo quiso restringir el abuso de los préstamos, ordenándoles que presten a aquellos de quienes no hay esperanza de recibir o recuperar nada, y sus palabras deben interpretarse de la siguiente manera. Si bien mandaría prestar a los pobres sin expectativa de reembolso o cobro de intereses, no quiso al mismo tiempo prohibir los préstamos a los ricos con intereses, de la misma manera que la orden de invitar a los pobres a nuestras fiestas no implica que la mutua invitación de amigos a banquetes quede en consecuencia prohibida. De nuevo, la ley de Moisés era política y no debería influir en nosotros más allá de lo que la justicia y la filantropía exijan. Se podría desear que toda la usura y el propio nombre fueran eliminados primero de la tierra, pero como esto no puede lograrse, debe considerarse qué puede hacerse para el bien público. Ciertos pasajes de las Escrituras permanecen en los profetas y en los salmos, donde el Espíritu Santo arremete contra la usura. Así, una ciudad es descrita como malvada porque se practica la usura en el foro y en las calles, pero como la palabra hebrea significa fraudes en general, esto no puede interpretarse tan estrictamente. Pero si concedemos que el profeta menciona la usura por nombre, no es de extrañar que entre los grandes males existentes atacara la usura, pues donde sea que se negocian ganancias, generalmente se añaden como inseparables la crueldad y muchos otros fraudes y engaños. Por otro lado, se dice en alabanza de un hombre piadoso y santo que no presta su dinero con usura. En efecto, es muy raro que un hombre sea honesto y a la vez usurero. Ezequiel va incluso más lejos en Ezequiel 18:13, enumerando los crímenes que
inflamaron la ira del Señor contra los judíos, usa dos palabras, una de las cuales significa usura y se deriva de una raíz que significa consumir, y la otra palabra significa aumento o adición, sin duda porque uno dedicado a su ganancia privada la toma, o más bien la extorsiona del daño de su prójimo. Es claro que los profetas hablaron aún más severamente de la usura, porque estaba prohibida por nombre entre los judíos, y cuando por tanto se practicaba contra del mandato expreso de Dios, merecía una censura aún más fuerte. Pero cuando se dice que, dado que la causa de nuestro estado es la misma prohibición de la usura debería mantenerse, respondo que hay alguna diferencia en lo que respecta al estado civil. Porque las circunstancias del lugar donde el Señor colocó a los judíos, así como otras circunstancias, tendieron a que les fuera fácil tratar entre ellos sin usura, mientras que nuestro estado hoy es muy diferente en muchos aspectos. Por lo tanto, la usura no está completamente prohibida entre nosotros, a menos que sea contrario a la justicia como a la caridad. Se dice, el dinero no engendra dinero. ¿Qué engendra el mar? ¿Qué produce una casa de la que recibe una renta? ¿Se genera dinero a partir de techos y paredes? Pero por otro lado, tanto la tierra produce como algo se extrae del mar, que luego produce dinero, y la conveniencia de una casa se puede comprar y vender por dinero. Si por lo tanto se puede derivar más beneficio del comercio a través del empleo del dinero que de los productos de una granja, cuyo propósito es la subsistencia, debería probarse a quien arrienda una granja estéril a un agricultor, recibiendo a cambio un precio o parte del producto, y condenarse a quien presta dinero para usarlo en su beneficio. Y cuando alguien compra una granja por dinero, ¿acaso esa granja no produce otro dinero anualmente? ¿Y de dónde proviene la ganancia del comerciante? Dirás, de su diligencia y su industria. ¿Quién duda que el dinero en activo es totalmente inútil? Quien me pide un préstamo no tiene la intención de mantener lo que recibe en activo. Por lo tanto, el beneficio no surge del dinero, sino del producto que resulta de su uso o empleo. Concluyo, por lo tanto, que la usura debe juzgarse no por un pasaje particular de las Escrituras, sino simplemente por las reglas de equidad. Esto se aclara más con un ejemplo. Imaginemos a un hombre rico, con grandes posesiones en granja y rentas, pero con poco dinero. Otro hombre no tan rico, ni con tantas posesiones como el primero, pero que tiene más dinero disponible. El segundo, a punto de comprar una granja con su propio dinero, es solicitado por el más rico para un préstamo. Quien hace el préstamo puede estipular una renta o interés por su dinero y además que la granja sea hipotecada a él hasta que se pague el principal, pero hasta que se pague se contentará con el interés o usura sobre el préstamo. ¿Por qué entonces este contrato con una hipoteca, pero solo para el beneficio del dinero, debe ser condenado, cuando otro mucho más riguroso, tal vez de arrendar o rentar una granja a un alto alquiler, es aprobado? ¿Y qué otra cosa es sino tratar a Dios como un niño cuando juzgamos los objetos por meras palabras y no por su naturaleza, como si la virtud pudiera distinguirse del vicio por una forma de palabras? No es mi intención examinar completamente el asunto aquí, solo quise mostrarte lo que deberías considerar más detenidamente. Debes recordar esto, que la importancia de la cuestión no radica en las palabras, sino en el objeto mismo. Esa es entonces la carta de Juan Calvino a Claude de Sachin. Claude de Sachin, que por cierto era un amigo, no tenemos mucha más información sobre Claude de Sachin. Vamos con el análisis de la carta. Bueno, Calvino comienza esta carta admitiendo la dificultad de responder a las preguntas sobre la usura de manera adecuada, porque es un asunto delicado. Y hay una ambivalencia que refleja la tensión entre dos posiciones, que una condena absoluta de la usura y una aceptación regulada bajo ciertos principios. Y aquí se encuentra una advertencia importante. Condenar toda usura impondría una carga moral más pesada de la que Dios exige. Pero permitirla sin restricciones abrirá la puerta a abusos y excesos. Este dilema revela su preocupación por el equilibrio entre la justicia divina y las necesidades humanas en un contexto socialmente cambiante. Calvino argumenta que las Escrituras no condenan la usura de manera total, y para sustentarse analiza pasajes bíblicos como en Lucas 6:35, donde Cristo dice: prestad esperando nada a cambio.
Según Calvino, este pasaje ha sido mal interpretado. No prohíbe los préstamos con interés a los ricos, sino que exige generosidad hacia los pobres. El objetivo de Cristo era prevenir el abuso de los préstamos, especialmente hacia aquellos que no tienen capacidad de devolver. Aquí Calvino muestra una flexibilidad en su interpretación, diferenciando entre personas a ricos y pobres, y argumenta que no es apropiado aplicar un mandato moral uniforme sin considerar el contexto. Asimismo, Calvino analiza la ley mosaica, que prohibía la usura entre los judíos, señalando que se trataba de una regulación política específica de su tiempo. Por lo tanto, esta ley no debería influir en los cristianos más allá de lo que exijan la justicia y la claridad. Aquí establece una distinción crucial entre las leyes divinas universales y las leyes civiles aplicadas en contextos históricos específicos, permitiendo así una interpretación más contextualizada. Aunque no la condena absolutamente, Calvino no ignora los peligros inherentes a la usura. Señala que las escrituras condenan la usura en varios pasajes y la asocian con la explotación, la crueldad y el fraude. Cita a los profetas que denunciaron la usura, no solo como un pecado en sí mismo, sino porque a menudo venía acompañada de prácticas injustas. Para Calvino, el problema de la usura está vinculado a la codicia y al abuso del prójimo, lo que la convierte en una actividad moralmente peligrosa. Sin embargo, reconoce que no siempre es así y que la usura puede practicarse de forma justa y equitativa. Calvino destaca, por ejemplo, las diferencias entre el contexto en el que vivían los judíos y la realidad de su tiempo. Mientras que la ley judía prohibía la usura entre los israelitas, podían vivir sin ella gracias a su organización social y económica. La situación en la Europa del siglo XVI era muy diferente. El comercio, la movilidad social y la economía basada en el capital estaban en auge, lo que hacía casi imposible evitar completamente la usura. Según Calvino, las circunstancias cambiantes justifican una flexibilización de la prohibición absoluta de la usura siempre y cuando se respeten los principios de justicia y caridad. Calvino también ofrece una defensa pragmática de la usura desde un punto de vista económico. Critica el argumento de que el dinero no genera dinero, señalando que de hecho el dinero puede ser tan productivo como una granja o una propiedad inmobiliaria, ya que puede emplearse en actividades que generan ingresos. Calvino establece una analogía entre los contratos de arrendamiento de tierras y los préstamos de dinero con interés. Si es justo alquilar una granja y recibir un beneficio por ello, ¿por qué condenar el préstamo de dinero bajo condiciones similares? Para él, la usura debe juzgarse no por prohibiciones abstractas, sino según los principios de equidad y justicia. Entonces Calvino insiste que la usura debe ser juzgada por la regla de la equidad y no por una interpretación rígida de las escrituras. Además, que no se debe condenar automáticamente un contrato de préstamo solo porque implica intereses. Lo que importa es si las condiciones son justas y razonables. Pone como ejemplo la situación en la que un hombre con mucho dinero presta a otro con más tierras, destacando que un préstamo con interés, bajo ciertas condiciones justas, por cierto, no es intrínsecamente inmoral. Y al final de esta carta, entonces, Calvino deja claro que su intención no es dar una respuesta definitiva sobre el tema, sino instar a que se considere la usura con mayor cuidado. Destaca que lo importante no es condenar basándose en palabras o fórmulas legales, sino en la naturaleza de los actos y efectos. En esencia, lo que Calvino propone es un enfoque equilibrado y pragmático de la usura, uno que considere el contexto histórico, las necesidades sociales y los principios éticos de justicia y caridad. Ese es entonces, muchachos, los que teníamos que hablar sobre la carta de Juan Calvino a Claude de Sachin. No solo aborda una cuestión económica, sino que un enfoque ético sobre cómo la fe cristiana debe interactuar con los complejos desafíos del comercio y el capital. Parece ser que esta visión de Santo Tomás de Aquino, de que el dinero es estéril, de que el dinero en sí mismo no produce nada, porque digamos, ahora que existe el dinero papel, nosotros podríamos preguntarnos, un billete de 1.000 pesos no genera más, que un billete que el valor que tiene, ¿no? 1.000 pesos. ¿Y por qué? Porque ese precio está designado por la República, ¿no? Pero nosotros sabemos que con el concepto de inflación, el dinero ya no vale lo mismo en un tiempo que para otro, ¿no es cierto? O sea, con 1.000 pesos yo no puedo comprar las mismas cosas que compraba hace 5 o 6 años atrás. Incluso si la inflación es muy variable, de hecho el tiempo se puede reducir. Por lo tanto, esta concepción, esta teoría del valor objetivo de Santo Tomás de Aquino, de que el dinero es estéril,
y que por lo tanto no debería generar más dinero, ni siquiera con los préstamos, porque ahí es donde se genera el interés, ha quedado desechada. Recordemos que para los escolásticos, ya sobre todo Santo Tomás de Aquino, em, el préstamo que cobrara interés ya era usurero. Ya era usurero. El préstamo se tiene que dar siempre sin dar nada a cambio, como lo decía el pasaje de Lucas 6:35. O sea, no se puede... prestad esperando nada a cambio. Por lo tanto, si yo espero ese porcentaje de interés, aunque sea mínimo, aunque sea poco, la verdad es que ahí yo estaría siendo usurero. Pero Calvino nos viene a decir que no. No, señores, esto no constituye usura. Porque de hecho este pasaje no se refiere a aquellos que son ricos o que tienen una posición mejor o igual a la nuestra, sino que se refiere más bien a tener piedad con aquellos que son más pobres. Esa es la interpretación que Calvino le da a este pasaje. Y bueno, las prácticas comerciales que se daban, ciertamente, si bien se configuraba la usura, aquel contra quien estaba cometiendo usura también aceptaba esta usura voluntariamente. Entonces, cuando se aceptaba voluntariamente, pareciera ser que ya ahí se va difuminando la configuración de un delito. Y en consecuencia, el comercio puede seguir operando sin tratar de tener una mala conciencia con respecto a si estoy cometiendo usura o no. Ahora, claro, ¿qué se considera usura entonces? El cobro excesivo de intereses. Eso es lo que realmente es la usura, el cobro excesivo de intereses. Por ejemplo, aquí en Chile nosotros ya tenemos una regulación con respecto a eso. No es que haya usura, pero aquí en Chile no se puede pactar una tasa de interés de más del 50%, el máximo convencional, que le llaman. Entonces es una cuestión que incluso hasta nuestros tiempos ha sido considerada. Bueno, muchachos, tengo que decirles que esta es la última obra que vamos a ver de Juan Calvino, esta carta a Claude Sachin de 1545, y ya vamos a volver con otro filósofo también muy interesante, muy interesante, que nos habla ya de otra perspectiva de su tiempo. Ya no es tan religioso como los que hemos visto últimamente, pero de todas formas muy interesante. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y a la comunidad de WhatsApp para que podamos conversar de ciertos temas importantes y relevantes que han salido en el blog o en el canal de YouTube. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.